Muy bien, hermanos, pues el tema es que ya que estamos aquí todos reunidos, pues bueno, abrimos la palabra y vamos a meditar en ella. De hecho, vamos a continuar con la reunión. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser continuar adorando al Señor y alabando su santo nombre, y lo vamos a seguir haciéndole, pidiéndole sabiduría para entender y para reflexionar y para acordarnos del sitio de donde nos ha sacado Dios. Antes Alex estaba hablando sobre la justificación, sobre la resurrección, y yo pensaba, Alex, me vas a chafar el mensaje porque vas a decir lo mismo que voy a decir yo. Pero bueno, no está mal volver a recordar otra vez el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Esto que tenemos que predicar a los demás, pero que muchas veces, adorando y alabando el nombre del Señor Jesús, lo que Él es y lo que Él está haciendo día a día por nosotros, nos olvidamos de aquello que Él hizo en su momento, cuando en nosotros, en nuestra alma, entró la reflexión de sentirnos en caída libre y bajo la condenación eterna. Vamos a recordar ese momento en el que en nuestro corazón entró el Espíritu Santo y nos indujo a coger la cruz y a tener un nuevo nacimiento con respecto a nuestra vida espiritual. Vamos a orar primero. Señor, te pedimos ayuda para estos momentos en los que vamos a ver tu palabra y vamos a reflexionar sobre lo que tú hiciste en nuestra vida cuando llegó el momento de nuestra conversión. Señor, te pedimos ayuda para tener corazones dispuestos a que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos redarguya y nos explique aquello que tú nos quieres enseñar. Señor, bendícenos en esta mañana y cuídanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hace unos años recibí una carta de una inspección de Hacienda. ¿Quién de aquí es autónomo? Que levante la mano. ¿Somos autónomos, empresarios? No hay nadie aquí que... Adina, ¿tú no eres autónoma? Lo era. ¿Tú lo eras? Ahora ya no. Régimen especial. Vale, entiendo que, bueno... los autónomos tenemos una disposición ante la vida que es de arriesgarnos a que en un momento dado recibamos una carta de Hacienda que nos llegue una inspección, ¿no? Y bueno, yo recibí una carta de este tipo. Y las cartas de Hacienda son largas. Y cuando las recibes, no las lees todas con atención. O sea, recibes la carta, pero lo único que te interesa es lo que dice al final. A ver qué es lo que te va a decir esa carta, ¿no? Y solo vas al final donde dice a pagar tanto dinero. Bueno, hacía algún tiempo yo había decidido pues ya no contar con el gestor, ¿no? Porque me suponía una carga bastante fuerte, me cobraban bastante dinero por gestionar todos los modelos de presentación de impuestos que debía hacer, y decidí pues que yo aprendería, porque en el internet sale de todo y te enseñan a todo, y yo allí pues aprendería a gestionar mis propios pagos, mis propias declaraciones con respecto a los IVAs, con respecto a las diferentes declaraciones que tiene que hacer un autónomo. Y yo creía que estaba haciendo lo correcto cuando la carta llegó, ¿vale? La sensación que tuve al leer esas letras fue de mucho acongoje, o sea, mucho miedo. Mucho miedo porque mi situación era complicada en ese momento y esa carta ponía que yo estaba condenado a pagar un dinero que en principio pues no tenía. Y bueno, de alguna manera tampoco estaba de acuerdo con esa resolución, ¿no? Pero de momento la carta ponía a pagar. Y sin duda necesitaba ayuda. Mi sensación era como caer de un precipicio sin fondo
¿sabes? Volver como una sudor fría en tu interior que te desplazaba hacia un precipicio y tú estabas cayendo por el precipicio esperando el cacharrazo del final, ¿no? Esta era la situación cuando me encontré con la carta de Hacienda. Pero no os voy a hablar de mi carta, eso ya os lo diré otro día. Y ahora vamos a leer en el texto bíblico, vamos a leer en Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3. Venga, ¿tenéis todos la Biblia en las manos? ¿Con el texto en mano? Romanos capítulo 3. Dice a partir del versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí Pablo le está hablando a los judíos, que se sentían con un privilegio especial, porque a ellos les había venido el Evangelio y a ellos tenían la autoridad de poder distribuir el Evangelio a todo el mundo, y Dios tenía una relación muy especial con ellos, y ellos se sentían pues como un orgullo muy, muy especial porque Dios estaba trabajando con ellos y no con las otras naciones, no con los gentiles, ¿no? Y Pablo les está diciendo, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? Y dice el texto, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a todos, que todos están bajo pecado. Y estas palabras, están bajo pecado, lo que quieren decir es que todos hemos recibido una carta. En este caso no de Hacienda, en este caso del propio Dios, soberano del universo, el que distribuye cartas a todo el mundo desde que se tiene conciencia de pecado. Esta es la manera de decir que todos hemos recibido la carta y abajo de la carta pone a pagar. Tanto dinero. Todos estamos bajo pecado. Fijaos, en Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. También en Isaías capítulo 59, esto no hace falta que lo busquéis, quedaros en el dedo, poner el dedo en Romanos 3 y dejarlo allí, porque vamos a volver otra vez a Romanos 3. Como está escrito, dice, Isaías capítulo 59, y es curioso, leed en vuestras casas, apuntaros a leer Isaías 59, porque en Isaías 59 se relata todo lo que dice Pablo en Romanos 3. Ya os daréis cuenta, ha sido curioso encontrar esas palabras mismas en Isaías 59. De hecho, Pablo dice, como está escrito, ¿vale? Luego lo vamos a leer. Así que Isaías 59 es el texto paralelo a Romanos 3. Así que luego en vuestras casas lo miráis. Dice Isaías 59, capítulo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Antes estábamos relacionando también estas palabras cuando estábamos a punto de partir el pan. Nosotros tenemos una situación delicada delante de Dios porque Él ha apartado su rostro de nosotros por haber cometido pecado, por tener unas circunstancias en nuestra vida que a Él no le gusta. Dice, continuamos en Romanos 3, el versículo 10, dice, como está escrito en Isaías 59, luego en casa lo veis, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Lo que dice es que no hay quien entienda que es Dios quien pone los estándares para tener una buena relación con Él. No es que no hay nadie que pueda entender el Evangelio. No. A ver, el Evangelio se puede entender perfectamente, pero en principio el hombre natural no entiende que él no pueda decidir cómo acercarse a Dios. O sea, eso es lo que no entiende. ¿Vale? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
digamos que como esos estándares de los de Dios no le convienen, él busca su peculiar forma de buscar a Dios y no lo encuentra. Entonces no hay quien busque a Dios de una manera correcta. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Y claro, ya no pueden tener esa relación porque buscaron sus propios medios para autojustificarse delante de Dios. Y se hicieron inútiles porque Dios no puede tener relación con alguien que se cree tan listo que puede decidir él cómo relacionarse con el propio Dios, que es soberano. Dice el versículo 12, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Y continúa, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora, habiéndose desviado del camino hacia Dios, se produce ya a partir de ahora lo irremediable. En su manera de hablar y sentir de las personas naturales, dice, sepulcro abierto es su garganta. Los antiguos sabían lo que era un sepulcro abierto. Ahora hay mucha sanidad en torno a los sanatorios. Se ven todo muy arreglado, muy bonito, muy adecentado, con mucha pulcritud y con todo como muy sin ninguna infección, ¿no? Muy desinfectado, ¿vale? Pero antes un sepulcro abierto era una peste horrenda que salía de allí dentro. Sepulcro abierto es su garganta, su manera de hablar de las personas. Somos como un sepulcro abierto en lo que en la paradoja representa, ¿no? Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es su manera de hablar y de sentir lo que sale de su corazón. Bueno, diremos, bueno, a ver, estás exagerando. Tampoco es tanto, ¿no? O sea, las personas tienen una conversación y conversan de cosas, debaten y demás. Si Dios lo dice, es porque conoce nuestro corazón. Y si Dios lo dice es porque sabe que no hay nada bueno que salga de nuestra boca. Que todo lo que sale de nuestra boca es para autodefendernos y para exigir a los demás que nos tomen en valor. Esa es la idea de este tema. Esto significa veneno delante de Dios. Esto significa podredumbre delante de Dios. Porque no se le da a Dios el respeto que se le merece, sino que quieres para ti el respeto que Dios se merece. Y luego su conducta. Su conducta continúa con el versículo 15. Dice, sus pies se apresura para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Quizás esto ya es más asimilable, ¿no? No hay temor delante de sus ojos, temor de Dios. Hables con quien hables. ¿Quién es Dios? Y la Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia la escribieron los hombres y Dios no existe. Dios es simplemente una invención de los católicos o de las diversas religiones para hacernos sentir culpables. Esa es la idea de ellos, ¿no? En su conducta vemos que no buscan a Dios ni se quieren relacionar con Él. Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, a todos. Dios ha puesto una ley y ha puesto a todos los hombres debajo de la ley, tanto judíos como gentiles, como catalanes, como españoles, como franceses, como cualquier persona que viva en este mundo y haya nacido en este mundo. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta es la situación en la que nos encontramos, en la que nos dimos cuenta que nos encontrábamos antes de nacer de nuevo. Ya que por las obras de la ley, ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que la ley de Dios, los 10 mandamientos y los otros restantes que hay en el Pentateuco, no sirven para salvarnos, porque es imposible que podamos cumplirlos todos.
Simplemente esa ley es una enseñanza que nos sirve para nosotros darnos cuenta de que somos pecadores perdidos y que necesitamos ayuda. Que hemos recibido la carta de Dios en este caso y nos dice, estás condenado y tienes que pagar. Y bueno, si la paga fuera simplemente un tema económico, pues dices, bueno, pues se paga y ya está, se busca ayuda, los bancos te dejan dinero, ya lo pagarás poco a poco. No, pero en este sentido, Romanos 6:23 es muy claro. Y aquí, como decía antes Alex, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte en este sentido no una muerte física, sino una muerte de separación. Concreta, o sea, de separación entre lo que es Dios, la gloria de Dios, y nosotros mismos. Empecé a leer una historia sobre un hombre empresario y hablaba también de que había recibido una carta de Hacienda. Esta historia, ¿no? No es la mía, es otra carta que había recibido este hombre empresario. Y como yo me encontraba en esa situación en la que el hombre se encontraba, mientras estaba explicando la historia, de desesperación por haber recibido esa carta, pues quise continuar con la historia, a ver qué le ocurría con ese hombre, porque de alguna manera me sentía identificado con él. Entendí exactamente su sensación y quise leer todo el texto, ¿no? Este hombre leyó la carta de arriba a abajo y entendí exactamente qué es lo que se le reclamaba, ¿no? La carta decía que siendo autónomo, pero este se había portado un poquito peor que yo, la carta decía que siendo autónomo no había hecho la declaración trimestral de IVA durante 4 años. El impuesto de IVA es un impuesto muy goloso. De alguna manera el Estado lo que nos hace es ser publicanos, como lo era Mateo. O sea, nosotros, los empresarios, recogemos el IVA de las ventas que hacemos, nos guardamos el dinero y luego, al cabo de 3 meses, lo devolvemos a Hacienda. Pero hay muchos empresarios que ven sus cuentas crecer por el IVA que han recogido, que ellos saben perfectamente que no es su dinero, y en lugar de hacer la declaración, pues resuelven en poner números ficticios de manera que no tengan que dar ese dinero, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que dar yo ese dinero al Estado si lo tengo yo en mi cuenta? O sea, es un impuesto muy, muy goloso en ese sentido, pero de alguna manera el Estado nos está usando a nosotros de recaudadores de impuestos. Y claro, esto da un poco de rabia, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuando Hacienda ve que esas declaraciones no son correctas, pues es cuando envía la carta. Y este hombre había estado 4 años sin hacer ningún tipo de declaración. Es como un vicio. O sea, haces la primera vez que decides no hacer la declaración, luego la segunda dices, ¿para qué la voy a hacer si la primera no lo hice? Y luego la tercera, pues ¿para qué la voy a hacer si la primera ni la segunda no lo hice? O sea, tira millas y terminas no haciendo ninguna declaración. Después de haber inspeccionado su expediente, se había decidido que debía pagar en un plazo de 3 meses la cantidad que abajo se indicaba. Como todos, vamos al final. Entre multas por impagos, intereses y la cantidad que debía ingresar, suponía casi 150.000 euros. 150.000 euros es una barbaridad para un empresario normal. 150.000 euros es algo que te corta la vida en dos y te despedaza. Por supuesto, el hombre no podía hacer frente a esa cantidad, así que visitó a un abogado del entorno que alguien le había aconsejado. El abogado leyó la carta, miró al hombre y le dijo, ¿tú sabías que estabas haciendo mal cuando estabas haciendo eso? No declarar los IVAs es robar. El dinero este no era tuyo. Ese dinero lo tenías que haber devuelto. Y el hombre le dijo, sí, pero yo esperaba que no me pillaran. Yo iba haciendo y esperaba simplemente que no me pillaran.
Dice, y entonces el hombre con cara de corderito le dijo, ¿me puedes ayudar? Y bueno, tu situación es difícil, le dijo el abogado, pero la solución es muy sencilla. La solución es muy sencilla. Dice, no te preocupes, ven la semana que viene, rellenarás unos formularios, te comprometerás a unas actuaciones por tu parte y saldremos de este problema. Pero debes venir la semana que viene, vente, para iniciar el proceso, vuelve, no dudes en volver. Y a partir de ahora, los IVAs que te vayan viniendo, págalos. Aunque dentro de 3 meses tienes que hacer frente a esta situación, o sea, luego ya vas a empezar de nuevo con otra actitud. Debes poner tu confianza en mí. La solución es sencilla, pero tenemos que hacer unas actuaciones antes de resolver el tema. El hombre le dijo, sí, de acuerdo, pero ¿cuánto me va a costar ese proceso? O sea, ¿qué es lo que voy a tener que pagarte para que me saques de esa situación? El abogado le contestó, no sufras por eso. Yo sé que tu situación económica es delicada y aunque has sido un pillo, pues ahora no puedes pagar lo que cuesta este proceso, así que te lo voy a hacer gratuitamente. Solo te pido que pongas tu confianza en mí. Muy bien, qué buena noticia. Salió del despacho hecho una alegría. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! El abogado iba a solucionar su problema y gratis. ¡Qué alegría! Ya no tenía que ir a la cárcel por no pagar los IVAs, porque a partir de 120.000 euros, la ley dice que a partir de 120.000 euros, si no puedes pagar, debes tener un tiempo de cárcel. Y él se veía ya en el precipicio de cara a estar entre rejas. Fijaos en la carta de Dios. Vamos otra vez a Romanos capítulo 3. Nuestra situación espiritual también era imposible. Estábamos condenados. Pero vemos que la misma carta que nos condena también nos muestra una solución y la salvación. Fijaos en la esperanza que leemos cuando a partir del versículo 21 dice, pero ahora. Nuestra situación es de condenación, pero ahora. Esas palabras son muy esperanzadoras. Esas palabras son el ¡wow! ¡Qué buena noticia! Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que el Antiguo Testamento ya nos hablaba de la solución a nuestra condición. Dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, es decir, para todos los que ponen su confianza en Él. Dice, porque no hay diferencia. Cualquier desfalco, cualquier situación que tú hayas cometido delante del Señor, esta solución es útil para cualquier situación en la que te encuentres. Por cuanto todos pecaron, da igual, que fueran pecados pequeños, que fueran grandes pecados. Hay un predicador que dice, al infierno se va a ir igual el que dice, yo soy muy malo y me voy al infierno, como el que dice, hace mucha calor aquí, no hay aire acondicionado. Tanto uno como el otro se va a ir al infierno y va a estar allí puesto, ¿no? Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Poniendo nuestra confianza en el Señor Jesús es el único medio para poder llegar a la salvación. Volvemos otra vez al empresario. Él, muy avispado, empezó a cavilar en su mente. Bueno, el abogado dice que la solución es muy sencilla, que todo se arreglará en poco tiempo. Me da que él sabe alguna laguna legal, me da que él sabe algún resquicio en la ley por donde a mí me va a hacer ir de manera que me pueda salvar
de esta situación. Me da que él se va a mirar la manera en que yo me salga indemne de esta situación en la que estoy haciendo. Estoy seguro que si continúo yendo a su despacho, seguro que me va a cobrar por sus trabajos. Dice, voy a indagar por mi cuenta y voy a pedir segundas opiniones para ver si así, voy a mirar por internet y voy a preguntar, a ver si así consigo indagar, a ver cuál es la solución que el abogado me plantea, ¿no? Por lo fácil que es, seguro que la encuentro, seguro que alguien en internet se ha encontrado con la misma situación y así de esta manera pues no tengo que pagarle al abogado la minuta que seguro me va a dar, porque los abogados no trabajan de gratis y los abogados son caros. Por lo tanto, yo si me quiero arreglar por mí mismo, pues voy a buscar una solución por mi propia cuenta. El tiempo iba pasando, llegaba el día de la vista y llegó un momento en que fue a buscar una segunda opinión a otro abogado. Ese abogado le dio unas pautas en las que él dijo, bueno, yo no puedo seguir estas pautas que tú me dices, pero el abogado le hizo pagar una nómina sustancial y con esto se quedó también insatisfecho como estaba antes. El tiempo iba pasando, llegaba el día de la vista, ya no se atrevía a contactar con el primer abogado porque si no tendría que pedir perdón, tendría que humillarse, mira que no he podido venir porque, bueno, pues porque he desconfiado de ti, porque no he querido seguir tus pasos, ya sé que he hecho mal, pero no quería hacer esto, no quería humillarse delante de su abogado y seguro que ahora, pues seguro que como él se había portado mal, pues seguro que le iba a cobrar y seguro que le cobraría el doble de lo que le pensaba cobrar antes. Bueno, fueron pasando los días, llegó el día de la citación y el hombre estaba en su silla esperando el proceso y cuál fue su alegría que él estaba sentando en la silla y pasó el abogado por su lado y fue directamente al estrado y él dijo, bueno, está aquí mi abogado, el abogado del principio. ¡Qué bien, estoy salvado! Porque está mi abogado aquí y me va a sacar de esta situación. Bueno, él es que es tan listo y esta situación mía era tan sencilla que seguro que me va a absolver de todas. Empezó a llamar la atención del abogado. ¡Que soy yo! ¡Que fui a tu despacho en el principio! ¿Y te acuerdas de mí? El abogado, todo serio, llegó al estrado, subió las escaleras y se sentó en la silla del juez. ¡Ah! Bueno, él está en la silla del juez, seguramente me mirará, se acordará de mí y entonces me dirá, no, bueno, a ver, esta situación es fácil, se arregla de esta manera y ya está, cada uno para su casa. El abogado se sentó en la silla del juez y miró el expediente del empresario sin levantar la mirada del expediente y dictó la sentencia. Este sujeto de este expediente debe pagar 150.000 euros y si no puede hacerlo deberá ir a la cárcel. Cogió la maza, sentencia hecha. ¿Cómo es posible?, insistió el empresario y gritó en voz alta. ¡Oye, que soy yo! Dijiste que la solución era sencilla y que lo ibas a hacer gratis. El juez levantó la cabeza, miró al hombre y dijo, yo iba a ser tu abogado. Yo ejerzo de abogado y la solución era sencilla. Yo iba a pagar tu deuda. Yo iba a coger de mi bolsillo el dinero y iba a pagar tu deuda. Esa era la única solución que había en tu caso. Yo lo iba a hacer. Y tú me hablaste de tu familia, y me hablaste de tus problemas, y me hablaste de tus circunstancias, y yo tuve misericordia de ti. Y iba a pagar yo esa deuda. Pero ahora ya no. Ahora da la casualidad que soy juez. O sea, yo ejerzo de abogado, pero soy juez también, y se me ha asignado tu caso. Ahora, como juez, no puedo declararte inocente. Ahora, como juez, no puedo pagar tu deuda. Ahora, como juez, la sentencia es clara. Estás condenado. Dice Isaías capítulo 3, versículo 13. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Y también en Salmos 98, en Salmo 98, versículos del 7 al 9, dice, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, se alegren,
delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. Claro, a los malos, estas últimas palabras no son bonitas de escuchar. A los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, es una alegría que venga a juzgar al mundo, porque es nuestra sentencia disculpatoria en este caso. Continuemos leyendo en Romanos 3. ¿Tenéis el dedo ahí metido dentro de la Biblia? Dice versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es nuestra condenación. Ahora, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, o de la fe en Jesús, o del que pone su confianza en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Dice Romanos capítulo 8 también, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, yo termino aquí. Como he dicho al principio, quería adorar a Dios por la maravilla de su Evangelio. Este es su Evangelio. Estamos condenados, pero Él es el que paga nuestra condena. Él es el que pone de su bolsillo, en este caso con su sangre, con la sangre de su Hijo, en este caso Jesús con su propia sangre, la paga de nuestra condenación. Bueno, pues que Él tenga la gloria por siempre, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos hace descansar, Señor, porque nos hace sentirnos bien ante la solución que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a reconocerte en cada uno de nuestros actos de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tener este compromiso de santificarte en nuestras vidas, Señor, de darte la gloria que te mereces. Porque tú, Señor, en tu misericordia nos has librado de la muerte eterna, de la condenación. Y te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí todavía que no ha hecho este paso, que no le pase como a las 5 vírgenes insensatas que Señor, llegaron tarde. Y llegó el momento en el que tú ya no puedes ser su abogado, sino que eres su juez. Y la condenación estará firme. Señor, si te pido, si hay alguien aquí que todavía necesita hacer este paso, que no tardes, Señor, que confíe en ti como abogado antes de leer tu sentencia como juez. Ayúdanos, Señor, a servirte, a bendecirte, a darte gloria con nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús.